Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros el analista político Peter Schechter. Bienvenido como siempre a esta mesa, Peter. Un gusto siempre. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida también. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de esta ciudad, bienvenido a esta casa. Buenos días. Y Claudia Trevisan, periodista brasileña y estudiante, ¿no? Estudiante de una maestría en la Universidad de Johns Hopkins. ¿Cómo es la historia? Sí, muy bien, muy bien. Pero usted debería darle clases a los profesores, que sabe más que los profesores de la Johns Hopkins. Sí, una de las grandes estudiantes de la Universidad de Johns Hopkins, Claudia Trevisan. Bueno, el primer asunto tiene que ver con esta ciudad, con Washington, y el mundo ha estado pendiente del señor Brett Kavanaugh. El señor Brett Kavanaugh es un juez estadounidense, abogado de la Universidad de Yale, y ha sido nominado o propuesto por el presidente Donald Trump para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos tiene 9 integrantes y es muy importante, no solo porque es el tribunal más alto en materia judicial, sino porque cumple también las funciones de corte constitucional. En otros países hay 2 cortes, aquí solamente hay una, o más cortes, aquí solamente hay una. Y el proceso se surte de manera tal que primero, para que una persona se convierta en magistrada de la Corte Suprema de Justicia, su nombramiento tiene que ser aprobado por el Comité Judicial del Senado y posteriormente por el plenario del Senado. En el Comité Judicial del Senado hay 21 integrantes, 11 republicanos y 10 demócratas. Pero ¿qué ocurrió? En los últimos días varias mujeres acusaron al señor Kavanaugh de haberlas acosado sexualmente. Incluso alguna de ellas dice que él formó parte de un grupo de jóvenes, que él por lo menos estaba presente cuando algunos jóvenes violaron a esta mujer. Pero la denuncia más seria es la de Christine Blasey Ford, una profesora de la Universidad de Palo Alto, que dijo que cuando ella tenía 15 años y él 17, en una fiesta donde habían bebido mucha cerveza, muy cerca de Washington, él la arrojó sobre una cama, él la encerró en una habitación, él estaba acompañado por un amigo que se llama Mark Judge, trató de quitarle la ropa, y cuando ella intentó gritar, él le tapó la boca con la mano, pero ella finalmente logró escapar. Ayer durante 4 horas la señora Christine Blasey Ford testificó ante el Comité Judicial del Senado aquí en Washington, contó todo, dijo que estaba 100% segura de lo que había ocurrido, dio una gran descripción, pensó, dijo ella en ese momento, que el señor la iba a matar, y posteriormente compareció Brett Kavanaugh y dijo que todo es mentira, que esto es una conspiración, que él nunca en su vida ha maltratado a una mujer, que ha trabajado muchas veces con mujeres, y demás. Hay división de opiniones y ya les voy a dar la palabra, incluso en la gran prensa. El diario The Wall Street Journal trae una editorial titulado Confirm Brett Kavanaugh, es decir, por favor confirmen al señor Kavanaugh, y el diario The New York Times tiene una editorial titulado ¿Por qué no hay que creerle a Kavanaugh? Dice que Kavanaugh es un hombre volátil y que además no quiere una investigación del FBI sobre el asunto. Aquí la pregunta es, ¿a quién de los dos creerle, sobre todo cuando hoy a la 1:30 de la tarde, y aquí en Washington son las 10 de la mañana, 9 minutos, va a haber una votación en el Comité Judicial del Senado? ¿A quién creerle y qué va a pasar? Peter Schechter, que además ha trabajado en el Congreso de Estados Unidos. Juan Carlos, mira, yo creo que este tema está lleno de muchas cosas periodísticas muy chéveres y asuntos de que todo el mundo está hablando, toda Washington está encendida hoy día hablando de esto, pero yo creo que soy el único gringo de la mesa. Entonces quiero decir que quiero manifestar mi hastío, mi preocupación sobre lo que pasó ayer, mi sensación de absoluta decadencia de mi país. O sea, yo pensé ayer viendo esto en el libro tan famoso sobre el decline y la caída del Imperio Romano, en donde Edward Gibbon explica que no obstante todos los enemigos fuera de Roma, que estaban atacando a Roma, los romanos declinan y caen finalmente porque se acaban canibalizando entre ellos mismos. O sea, las peleas internas y a mí lo que me dio la sensación es que aquí se acabó el imperio. Y eso es una cosa, realmente me dio una sensación de gran tristeza porque hay una división cultural en este país tan profunda, tan grave, tan grande, que yo no creo que nadie del medio puede consolidar las partes. Yo creo que aquí va a haber un extremista que gana versus el próximo extremista que gana. Entonces, y así vamos a seguir
hasta que haya un paulatino y constante declino. En términos de quién va a salir, cómo va a salir el voto, yo creo que yo no tengo la menor duda que la doctora Ford es una persona que es absolutamente verídica. No tengo ninguna duda que este señor no debería ser un juez de la Corte Suprema por un pasado que obviamente está lleno de problemas, y yo no digo que él debe ser descalificado para todo, pero definitivamente no puede ser juez de la Corte Suprema. Sin embargo, yo también creo que los demócratas lo han sobrejugado, y yo creo que las últimas dos acusaciones tan vagas y tan poco concretas de mujeres que han salido, creo que han dado la sensación de que a este señor lo están descarrilando al propósito, y yo creo que eso ha dado aire a que los republicanos dicen que esto es un atropello político. Usted le cree a Christine Blasey Ford, pero no a las Pero otras creo que mujeres los acusadoras, por ejemplo, Débora Ramírez, que dice que cuando estaban en la universidad, yo no sé si ella en el creerles o primer no, año. pero creo que lo que han dicho está tan lleno de huecos y Claro. tan poco específico, y no se compara con la doctora Ford, que yo creo que eso ha dado un aliento político a que los republicanos vayan y acusen de atropello político a los demócratas, y yo creo que va a acabar que hoy se va a salir del comité con una votación positiva, y la semana próxima va a ser confirmado por el Senado, y este señor va a acabar siendo juez. Entonces vamos a tener un juez de la Corte Suprema que es absolutamente, no debería estar ahí. Claudia Trevisan está de acuerdo con Peter Schechter. No, sí, sí. Y creo que la gran cuestión es esta. O sea, ¿es razonable nominar para la Suprema Corte a alguien sobre el cual hay ese tipo de sospecha? Y yo creo que la respuesta es no. Ya hubo la experiencia de Clarence Thomas cuando hubo la Anita Hill le acusó de asedio sexual, y hasta hoy él tiene esa nube sobre su cabeza, ¿no? Y los tiempos son otros. Hoy, después del Me Too, creo que ese tipo de acusación tiene un peso mucho mayor de lo que tenía en 91, cuando Anita Hill hizo las acusaciones. Y son acusaciones muy serias. Y además de eso, la reacción que él tuvo ayer fue una reacción hiperpartidarizada, ele mostrou um temperamento explosivo, um temperamento passional, que é exatamente o opuesto de lo que se espera de um juiz da Suprema Corte. Não, se espera que ele tenha racionalidade, que seja um tipo composto, que vá reflexionar quando vai dar as decisões. E ele se mostrou ayer que no es nada de eso, ¿no? Entonces creo que es muy preocupante. Es curioso, Juan Carlos Hidalgo, porque, repito, el señor Brett Kavanaugh no quiere o no acepta una investigación del FBI sobre lo que ocurrió. Esto pasó en 1982 en el verano, mientras tomaban cerveza en una casa cerca de aquí. Pero por otro lado, cuando la señora Blasey Ford habla de que en esa fiesta había otras personas y se les preguntan a las otras personas, esas otras personas no se acuerdan de la fiesta. También es cierto que uno no se acuerda de fiestas de 1982 cuando estaba con compañeros de universidad. Ella lo recuerda, de algunas fiestas sí. En mi chat del colegio vivimos algunas sí. Algunas sí. Pero claro, es verdad que en el caso de esta mujer sí hubo un intento de una agresión sexual. Evidentemente ella lo recuerda. ¿Usted a quién le cree y cuál es su conclusión de lo que pasó ayer en esta audiencia histórica aquí en Estados Unidos, que además duró todo el día? Mira, yo no quiero estar en una posición de decir a quién le creo o a quién no le creo. Las imágenes, porque yo no seguí en vivo la declaración de la doctora Ford, pero las imágenes que han trascendido es de una persona verdaderamente afectada y que cree lo que está diciendo. O sea, yo no vi ningún dejo de actuación o de melodrama innecesario en lo que ella está diciendo. Pero a mí me incomoda muchísimo, como un liberal que cree en el debido proceso, este precedente o esta dinámica en donde una simple acusación ya se da por cierta y sirve para descarrilar o para destruir la vida de una persona. O sea, del señor Kavanaugh. El señor Kavanaugh. Yo sé que no estamos en un juicio,
pero uno de los principios, uno de los pilares fundamentales de Occidente es la presunción de inocencia. La gente debe demostrar que alguien es culpable, no lo contrario. Y es por eso que a mí me preocupa muchísimo, esta situación. Ahora bien, sí, es una situación muy complicada, porque literalmente estamos hablando de la palabra de una persona contra la palabra de la otra persona. Ahora bien, la otra persona, siendo el juez Kavanaugh, tiene a otras gentes que dicen no recordar, no saber, no de nada. La víctima, Ford, dice que, bueno, esto es un tema que ha discutido a lo largo de su vida, lo discutió con su esposo, lo discutió en terapia que tuvo, así que hay también récord de que antes de que esto saliera, de que se nominara a Kavanaugh como juez de la Corte Suprema, ella había discutido este tema con otras personas. Pero nuevamente, es la palabra de ella y evidencia totalmente circunstancial que no hay. Yo, sinceramente, me molesta también muchísimo la manera en que los demócratas han politizado esta situación. Dianne Feinstein tenía esta denuncia desde hace un mes, la senadora, y no la hizo pública precisamente para buscar el momento más oportuno para politizar el tema. Esto le va a hacer también un daño terrible, yo creo, al tema del Me Too Movement, de cómo se puede utilizar como un arma política las denuncias de acoso sexual. Y finalmente, el otro día estuvimos acá hablando de Bill Cosby. Esto es otro tema que yo creo que hay que tomar en cuenta. Y esto cualquier abogado se lo puede decir a uno. Cualquier abogado, prosecutor, ¿cómo se dice? Fiscal y demás. Abogado penalista. O penalista o abogado defensor. Cuando se acusó a Bill Cosby de agresión, bueno, salieron docenas de mujeres reportando casos, y era algo que era un secreto a voces que ya había sido ampliamente documentado. Cuando salieron las denuncias contra Kevin Spacey, salieron muchos hombres denunciando que él también lo sabía. Cuando salieron las denuncias de Weinstein, también salieron docenas de mujeres y demás. O sea, no estoy diciendo que si es un solo caso aislado, no es que no ocurrió. Claro. Lo que estoy diciendo es que también hay que ver el carácter de una persona a lo largo de los años. Y si no hay una historial de agresiones y solo lo que estamos hablando de un solo episodio, creo que entonces la barra debe ser más alta a la hora de determinar que esa persona definitivamente es culpable. Es curioso que el señor McJudge, amigo de Brett Kavanaugh, que estaba con él en el momento en que Kavanaugh, según la señora Christine Blasey Ford, se arrojó encima de ella, y que además, según ella, se reía con Kavanaugh mientras la estaban haciendo lo que ella dice que le hicieron, no quiere hablar. Está en un pueblo aquí cerca en el estado de Delaware y el señor no quiere hablar. Dori Toribio. Claro, aquí el fondo del asunto está en que lo que vimos ayer es una comparecencia judicial, política, no judicial, que ninguna de las partes ha hecho todo lo posible para que haya, por ejemplo, una investigación del FBI y se pudiera estar ahora ante un escenario diferente. Lo que vimos ayer fue una pelea política, un escenario judicial sería diferente. La Casa Blanca se niega a una investigación del FBI, Kavanaugh se niega a una investigación del FBI, los republicanos se niegan a una investigación del FBI, pero es que los demócratas, como decía Juan Carlos, tenían esta carta desde julio. Quizás si se hubiera pedido en julio al comité judicial por parte de la senadora demócrata Feinstein, hubiera entregado esa carta y hubiera dicho, pidamos al FBI que esto se investigue antes de proceder con la confirmación, quizás estaríamos ante un escenario muy diferente ahora. Creo que el obstáculo hacia llegar al fondo de todo este asunto viene de todas las partes, y esa es la razón por la que se ha convertido más en una batalla política que en una batalla legal de quién dice la verdad, es esta una acusación seria. Y entonces solamente estamos ahora en un escenario de credibilidad, de la palabra de ella contra la palabra de él. ¿A quién cree usted más? ¿A ella o a él? Este es el escenario en el que estamos, no quién es culpable, quién es inocente, sino quién tiene una mayor credibilidad. Y estamos pendientes de esa votación del Comité Judicial del Senado y después del Pleno del Senado, en el que parece que prácticamente están ya casi todos los votos, salvo alguna sorpresa, con lo cual la conclusión es que la clase política, en este caso los republicanos, dan una mayor credibilidad al testimonio del juez Kavanaugh. Y esto me lleva a una conclusión que yo creo que es importante, y es que ayer algo cambió en este país. Y son cambios pequeños, porque al final la confirmación va a salir adelante, o tiene toda la pinta de que vaya a salir adelante, salvo una sorpresa mayor. Pero aún así, creo que todo lo que pasó ayer, el hecho de que la comparecencia de la doctora Ford la siguiera tantísima gente en Estados Unidos, que nos llegaran todas esas imágenes incluso de aviones enteros con las pantallas de los asientos siguiendo la comparecencia, cuando había ciudadanos estadounidenses de viaje por el mundo. Creo que pasaron dos cosas. Una, cambió algo la percepción de la credibilidad,
porque de repente esta mañana la prensa y las tertulias en Estados Unidos están llenas de análisis sobre cómo se percibe la comparecencia de ella frente a cómo se percibe la comparecencia de él. Cómo ella tenía que ser prácticamente perfecta para que todos la creyéramos. Sin embargo, él pudo gritar, llorar, señalar con el dedo a los senadores que, como decían esta mañana, tanto el republicano Grassley como la demócrata Feinstein nunca habían visto en la historia del Senado a alguien tan agresivo en una comparecencia ante senadores de Estados Unidos. Sin embargo, ella tuvo que ser más contenida, dar muchos detalles, dar detalles sobre un acontecimiento que según ella es traumático y le ha marcado de por vida. Estar calmada, estar tranquila, no llorar. Se le puede quebrar la voz, pero no llorar. Esa es una percepción diferente. Y hay preguntas que planteaba, por ejemplo, uno de los artículos del Washington Post esta mañana, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si ella hubiera empezado a gritar, a llorar en su comparecencia, a señalar con el dedo a senadores. Esta es una cuestión de percepción que por lo menos genera visibilidad, y esto no existía antes. Y una segunda conclusión, que por eso creo que ha cambiado algo ayer, o que ayer ha cambiado algo ayer. Yo seguí la comparecencia por C-SPAN, que es esta cadena en Estados Unidos que retransmite todas las comparecencias del Congreso. Juan Carlos, durante las pausas abrieron los teléfonos y empezó a llamar la gente, decenas y decenas de mujeres y de hombres, mientras esperábamos a que se reanudaran las comparecencias. Llamaban y entraban en directo contando sus experiencias de agresión sexual, de intentos de agresión sexual. O sea, yo recuerdo quedarme clavada en la televisión un momento con una señora de 78 años que decía que habían abusado de ella cuando era una niña, que pensaba que tenía el asunto totalmente olvidado porque tiene 78 años y que de repente ver la comparecencia se le había reabierto todo. Eso también es un cambio, porque de repente se puede hablar, y mucha gente habló. La Línea Nacional contra las Violaciones en Estados Unidos, que tiene una de estas líneas de ayuda telefónica, dice que se ha duplicado las llamadas casi un 200% en las últimas 24 horas. Esto es un cambio. Yo quería señalar tres cosas. Uno es que nosotros en la burbuja de Washington, en la cual vivimos, donde oímos a C-SPAN y todas estas cosas, como la gente va a los bares a ver. La gente va a los bares a ver estas cosas. Nosotros no oímos en Washington la presión que hay por de la mitad del país, de 50% del país, que es conservadora y que quiere absolutamente un juez en la Corte Suprema que sea conservador. Y esa presión, ese huracán de la cual nosotros no vimos porque vivimos en Washington, pero si viviríamos en Idaho o en Montana, a esos senadores lo están llamando una mansalva de personas. Todas las personas que Dori o yo en C-SPAN el doble está llamando a los senadores para decir voten a este señor. Entonces yo creo que nosotros en Washington no oímos la mitad de la conversación. Sí. Y eso es una cosa que yo creo que tenemos que empezar a aprender a escuchar también la otra parte. No porque estamos de acuerdo, pero necesitamos escucharla. Y la segunda cosa que yo creo que hay que ser un poco honesto aquí. Toda esta discusión de la investigación del FBI, todo esto es por un motivo solamente, porque si hay una investigación del FBI, eso toma 6 meses. Y lo que quieren los demócratas es postergar esta decisión hasta después de las elecciones en la esperanza de que ellos vayan a ganar el Senado y se acaba la candidatura de este señor. Eso es la única razón por la cual todo el mundo está hablando del FBI. No hay o sea, si hubiera habido, como bien dice Dori, si hubiera habido reales ganas de una investigación del FBI, esta carta llegó en junio, que empiecen la investigación en junio. No, pero en junio hubieran acabado la investigación. Entonces lo que quieren es presionar por la investigación ahora. 30 segundos. Pero esa es la gran tragedia. Los demócratas quieren aplazarlo lo más posible después de las elecciones, pero es que los republicanos quieren votar antes de las elecciones a toda costa para no perder las mayorías y después no poder confirmar a alguien. Y sobre la burbuja de Washington, yo creo que este es un caso diferente. Todo el mundo sabe aquí en Washington que confirmar a un juez del Supremo conservador ahora mismo es clave, y que es tan clave que esta fue una de las razones fundamentales por las que Donald Trump ganó las elecciones. Creo que otra discusión es el impacto que eso va a tener en las elecciones eso iba a preguntarle parlamentarias. Y si aprueban al señor Kavanaugh, ¿qué efectos políticos tiene de cara? Yo creo que la gran cuestión es cuál será la reacción sobre las mujeres, sobre el electorado, el voto femenino. Sí. Y cuando hubo el caso de Anita Hill, que fue en 91, las elecciones del año siguiente registraron un récord de participación de las mujeres y de elecciones de mujeres para el Parlamento. O sea, vamos ver algo semejante ahora. Y creo que toda la óptica de ayer era, mismo que los senadores no cuestionaron directamente a Ford
con miedo de reproducir justamente lo que pasó con Anita Hill, él era muy malo para los republicanos, ¿no? Esos hombres blancos sentados y una mujer contando una experiencia personal extremadamente traumática. Y creo que el mensaje para las mujeres en general es que los republicanos no se importan. Y es un partido que no es solamente Kavanaugh, ¿no? El presidente Trump tiene un récord pésimo con las mujeres. Otros de sus asesores también fueron acusados de violencia o comportamiento. Sí, pero el Partido Demócrata reconoce eso, ¿no? Y no va. Clinton sigue siendo un ídolo del Partido Demócrata. Sí, pero no hay una. Creo que es distinto. Y creo que no hay. ¿Es distinto por qué? ¿Por qué? Yo creo que no hay hoy en el Partido de Demócratas que si lo que pasó con Clinton hubiera pasado hoy, creo que la situación sería muy distinta. Creo que no se puede comparar algo que se pasó en los años 90 con algo que está pasando ahora. Y es el caso de Anita Hill, ¿no? Se pasó en 91 y la cuestión es, ¿se puede tener la misma tolerancia que se tuvo con esa acusación en 91 con la acusación ahora? Y creo que no. Si aprueban la nominación en el Comité Judicial del Senado hoy de Brett Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nominación hecha por Donald Trump, el presidente, ¿qué pasará en las elecciones legislativas? Porque el 6 de noviembre se renuevan los 435 escaños de la Cámara y 35 escaños de los 100 del Senado. Hoy tienen mayoría los republicanos en ambas corporaciones. Pero si aprueban al señor Kavanaugh, no será, como sugiere Claudia Trevisan, que las mujeres salen a votar en masa por el Partido Demócrata y que el Partido Demócrata, que según algunas encuestas puede recuperar la Cámara, pueda también llegar a recuperar el Senado. Hasta hace unos meses las apuestas decían que los republicanos iban a mantener el Senado, porque están defendiendo mucho menos escaños que los demócratas. No solo eso, los demócratas están defendiendo escaños en estados donde Trump ganó abrumadoramente, en Montana, Dakota del Norte, West Virginia, Missouri, así que la perspectiva era de que los republicanos iban a mantener el Senado. Sin embargo, hemos visto que esos demócratas de estados Trump se están defendiendo muy bien, mientras que hay republicanos que se ven vulnerables. Ted Cruz es uno, por ejemplo, que en Texas está con una carrera bastante apretada. Así que el Senado podría estar en juego. Puede ser de que los demócratas ganen el Senado. Ahora bien, sería interesante, no interesante, pero recordemos que a Trump le quedan más de 2 años de presidencia. Toda esta controversia es para reemplazar a un magistrado conservador moderado por uno que al parecer va a ser más conservador. La magistrada más longeva de la Corte es Ruth Bader Ginsburg, ya tiene 85, 86 años, ha tenido cáncer en el pasado y demás. ¿Qué pasa si en los 2 años que quedan algo ocurre con ella y le toca a Trump nominar a su reemplazo? Bueno, ahí sí tendríamos una guerra civil en este país. Aquí estamos teniendo este circo, este drama, por reemplazar un magistrado conservador por otro conservador. Ahora imaginémonos qué pasaría si se trata de reemplazar una magistrada socialdemócrata por un magistrado o magistrada conservadora. Dori. Es verdad que ahora esta parte, ¿no? Va a ser muy interesante ver si realmente el voto femenino, sobre todo en las minorías, que ha sido muy activo en todas las convocatorias regionales que hemos visto hasta ahora, estatales y locales, se ha duplicado, tanto las mujeres que votan como las que se presentan a las elecciones, y en el lado demócrata se han duplicado las victorias, con lo cual es interesante ver si esto va a acelerar todavía más ese proceso ahora en las elecciones legislativas, o si es más propio de la burbuja de Washington, como decía Peter. Y 2, dejo sobre la mesa que además está para mí, la cuestión electoral es muy importante y la batalla política es una de las razones fundamentales por las que hablamos de esto, pero además este país tiene ahora 2 preguntas sociales que responder que son muy difíciles. Una, la que planteaba Juan Carlos. Entramos ahora en un territorio en el que se pueden lanzar acusaciones sin pruebas. ¿Esto va a afectar a todo el mundo? No. ¿Qué va a pasar ahora con esto? Que es una preocupación totalmente legítima. Es un territorio muy peligroso. Pero además está la cara B de esa pregunta, que se están haciendo muchas mujeres y hombres también, y solo hay que hacer un recorrido por las redes sociales dentro de lo que se llama aquí ahora la ira de las mujeres. Y entonces, ¿qué más tiene que hacer una mujer para que la crean? ¿Qué más tiene que hacer que comparecer durante 5 horas en el Congreso, estando aterrorizada, dando todos los detalles, teniendo la base científica que tenía la doctora Ford, que supo
explicar hasta los mecanismos de la memoria traumática del cerebro y por qué ella no recuerda muchos detalles como tantas víctimas de las agresiones sexuales frente a los agresores, ¿no? Porque es un mecanismo de lo que llaman la simetría del cerebro en la memoria traumática. Es decir, ¿qué más puede hacer una mujer para que se le crea? Yo creo que son dos caras de una misma moneda, que son preguntas muy legítimas, preocupaciones muy legítimas para muchos ciudadanos de Estados Unidos que esta comparecencia pone sobre la mesa y que creo que incluso por esa cantidad de llamadas que están recibiendo los senadores estos días, de un lado y otro, defensores de Kavanaugh y defensores de Ford, es una pregunta que también incluso puede entrar, o dos preguntas que pueden entrar en la campaña electoral. Consecuencias políticas de si se llegara a aprobar la nominación de Kavanaugh. Mira, yo lo que quería decir como reacción a lo que dice Juan Carlos es lo siguiente, y a lo que dijo Claudia también, es lo siguiente, que si yo tuviera una varita mágica y alguien me dijo, tú puedes hacer una decisión política que va a realmente convertirse en realidad, yo prefiero que los demócratas no ganen el Senado y que este tipo no pase. O sea, yo no quisiera ver a este tipo como el juez de magistrados de la Corte Suprema y pagar con eso o tener aprovecho de eso, tener un senador demócrata. Este tipo va a estar ahí por toda su vida, tiene 51 años, es un tipo que va a afectar las decisiones de este país, sociales y culturales de una manera profundísima. Yo prefiero un senador republicano y que este señor no aparezca. Eso sería mi varita mágica. No va a suceder, pero bueno. Pero cualquier persona digamos que su nominación es derrotada y que los republicanos mantengan el Senado. Cualquier persona que nomine Trump para entonces llenar ese escaño en la Corte Suprema va a pasar por el mismo circo que hemos visto en las últimas semanas. Los demócratas desde muy antes dejaron muy claro que no iban a aceptar ningún nominado de Donald Trump. Entonces, en año electoral, porque eso es lo que hicieron los republicanos con Barack Obama en 2016. Ahora bien, es interesante porque eso lo que hicieron los republicanos se llama la regla Biden. Joe Biden, en 1992, siendo senador demócrata, dijo, que año electoral, dijo que si se abriese, y los demócratas controlaban el Senado, que si se abriese una nominación en la Corte Suprema, los demócratas no iban a votar ningún nominado de George Bush padre ese año porque era un año electoral. Bueno, al final no hubo ninguna apertura de escaño, pero Joe Biden quedó en récord diciendo eso y se conoció como la regla Biden, que fue invocada por los republicanos hace 2 años. Y del obstruccionismo no se salva nadie, eso está claro. Pero solo una reflexión final, escuchando a los compañeros, que de repente me ha venido la imagen a la cabeza. Estamos ante un escenario que es posible que Estados Unidos tenga a 2 jueces del Tribunal Supremo de por vida, 2 acusados de intentos de agresión sexual o de agresión sexual. Es un escenario complicado. Yo solo quiero decir eso. Yo estoy totalmente de acuerdo y no quiero. Yo escuché, no vi ayer, pero escuché mucho en NPR, que es la radio pública aquí, muy de sesgo centro-izquierda liberal. Y fue muy interesante que una de las personas que estuvo ahí tiene un blog sobre la Corte Suprema. Entonces, esta persona dijo una cosa que yo no tenía la menor idea, que si uno le pregunta a los empleados de la Corte Suprema, los clerks, la gente que trabaja para los jueces y todo el staff de la Corte Suprema, ¿quién es el juez más popular? Y la respuesta es Clarence Thomas. Wow. O sea, porque no obstante todo lo que pasó... Es que no son verdades excluyentes, no son verdades excluyentes. ¿Cuántas veces nadie, no? Sí, es que no son verdades excluyentes. Sí, es verdad. Bueno, aunque el señor Clarence Thomas no es un delincuente, hay muchos delincuentes que son muy simpáticos y lo ha dicho mucho. Sí, exacto, es cierto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Claudia Trevisan, faltan 9 días para las elecciones en el Brasil, que son el domingo 7 de octubre, la primera vuelta. Si nadie obtiene más del 50% de los votos, la segunda vuelta y definitiva será el 28 de octubre. Según las encuestas, si las elecciones fueran hoy, las ganaría Jair Bolsonaro, hombre de 63 años, que tiene una popularidad, una intención de voto del alrededor del 28%. Detrás del señor Bolsonaro está Fernando Haddad, que es el candidato que ha reemplazado a Lula da Silva, que está en prisión, candidato del Partido de los Trabajadores y uno de los hombres más populares del Brasil. Sin embargo, el señor Bolsonaro, como ha dicho tantas locuras según los medios de comunicación, porque ha dado declaraciones contra los delincuentes, declaraciones absurdas. Él dice que un bandido bueno es un bandido muerto. Ha dado declaraciones contra las mujeres, declaraciones contra los homosexuales.
y además fue apuñalado, desafortunadamente fue apuñalado en una manifestación pública hace poco en el vientre. El señor Bolsonaro ha desatado un movimiento, ha dado origen a un movimiento de protesta de muchas mujeres que han abierto en Facebook una página. En este momento hay 3.390.000 seguidoras de integrantes de ese grupo en Facebook, incluso creo que más, casi 4 millones, y el movimiento se llama L Now, es decir, él no, o L nunca, es decir, él nunca, y lo que pretenden es atajar o impedir que el señor Bolsonaro llegue a la presidencia. Han convocado una manifestación para este sábado, pero no solo va a haber manifestaciones en 70 ciudades del Brasil, sino fuera del país. Va a haber manifestaciones en Alemania y Argentina, y también en Australia, en Canadá, en España y Francia, en Holanda y en Inglaterra, en Portugal y aquí en Estados Unidos. La pregunta es, con todo esto que está pasando del Me Too, que entre otras cosas, movimiento que cumple ya un año, según dice la carátula de la revista The Economist, ¿podrán estas mujeres, se convertirán estas mujeres en el obstáculo para que Bolsonaro llegue a la presidencia, o va a terminar el señor Bolsonaro de jefe del Estado brasileño? Bueno, creo que las mujeres van a ser clave en las elecciones. Y si uno mira las intenciones de voto de Bolsonaro entre hombres y mujeres, él tiene 34% entre los hombres y 16% entre las mujeres. O sea, él tiene menos de la mitad de lo que tiene con los hombres entre las mujeres. Entonces, creo que las mujeres van a ser cruciales para la definición de las elecciones. El gran problema es si las mujeres van a movilizarse de la misma manera que los hombres. Las encuestas también muestran que las mujeres son las que más están indecisas. 26% no saben quién van a votar, mientras 14% de los hombres dicen lo mismo. Y cuando se pregunta si el grado de interés con las elecciones entre los hombres, el número de lo que están muy interesados es mayor de lo que entre las mujeres. Y obviamente el número de lo que dice que no tiene ningún interés en las elecciones es mayor entre las mujeres do que entre los hombres. Entonces creo que eso va a ser clave, o sea, si las mujeres van a votar, se van a elegir un candidato, se van a votar en blanco, se van a anular su voto, va a ser muy importante. Y el escenario es muy parecido, así, la cuestión de la polarización también en Brasil es un elemento crucial en esa elección, ¿no? Y un escenario creo que el peor que podríamos tener, que son los dos extremos en la segunda vuelta, con la posibilidad de elección de un presidente que va a ser rechazado por mitad de la población. Eso no es un rechazo solo, oh, no me gusta, es un odio. O sea, los bolsonaristas odian al PT y los de PT también odian a los bolsonaristas. E a grande dúvida, e parece algo cada vez mais remoto, é se há possibilidade de um candidato mais moderado, que não seja desses dois extremos, lograr ter votos suficientes para ir à segunda volta. E essa que era o que o PSDB esperava, essa é uma possibilidade que parece cada vez mais remota. Peter Schechter, que conoce mucho el Brasil y acaba de publicar un artículo de opinión sobre el Brasil. No, yo creo que si nosotros en Estados Unidos votamos a Donald Trump, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que es inmensamente posible que los brasileños voten por Jair Bolsonaro. O sea, el mundo está loco y patas para arriba, y esto puede ser... Lo que Claudia también describe como este odio es una cosa que en Brasil nunca se ha visto. O sea, es un odio colérico. O sea, es una cosa... La gente burbujea en la boca cuando habla de una parte o la otra. Y en Brasil, que tiene una historia muy diferente del resto de América Latina, esto realmente no se ha visto. Entonces yo creo que es un peligro enorme que este señor vaya a ganar. Este señor es un peligro para no solo la democracia brasileña, pero la democracia de todos los países al lado de Brasil.
y países vecinos. Yo sinceramente creo que esta sensación que hemos visto en Francia con el Front National o en Alemania con la alternativa por Alemania, que ahora estamos viendo en Italia, en Italia, en otro de sus países. Sí, claro. En Salvini, yo creo que puede suceder. Yo tengo muchos. Hoy soy gringo, ¿no? No sé. La nacionalidad se adapta al tema. Claro. Entonces, pero no, me parece muy preocupante. Yo lo que sí creo, la única pequeña esperanza, lo que creo es que en Brasil el Congreso funciona completamente diferente a lo que funciona el Congreso en Estados Unidos o en Colombia o en Argentina. Brasil tiene, aunque sea un sistema presidencialista, el Congreso funciona como un parlamento y hay que hacer coaliciones. Y este señor no va a ganar suficientes escaños para gobernar solito. Entonces, él va a tener que hacer coaliciones con otros partidos. Ahora bien, en ese escenario, el mayor peligro de Bolsonaro, que estoy totalmente de acuerdo, no es necesariamente su agenda legislativa, tampoco es como que muy clara. Es su figura, lo que él representa, sus amenazas a la institucionalidad. Totalmente. Por eso que no sé qué tanto se pueda paliar el daño teniendo el hecho que no tenga una mayoría en el Congreso. Pero el Congreso vive haciendo juicio políticos a presidentes en Brasil, que tienen mucha capacidad de hacerlo. Entonces, si él no coopera con el Congreso, en Brasil se lo comen vivo, como han comido vivo a 5 presidentes en los últimos 25 años, 4 presidentes en los últimos 25 años. O sea, en Brasil el juicio político de un presidente es una cosa no solo impensable, es una cosa que pasa todos los días. Es factible. Es factible. Dori, yo sí comparto el hecho de que es peligrosísimo. Ahora bien, no estoy tan temeroso de que vaya a ganar. Una segunda vuelta, creo que precisamente el hecho que tiene a la mitad de la población en contra, que son las mujeres, hace muy poco viable su victoria. Sí, pero no son todas las mujeres. Eso es cuando, o sea, él tiene el rechazo de las mujeres, pero cuando se mira el voto de las mujeres de mayor poder adquisitivo, que ese es el paradoja, es el paradoja de Bolsonaro. Él tiene su base más fuerte, es las personas de mayor poder adquisitivo y de mayor nivel educacional. Entonces, entre esas mujeres, él tiene votos semejantes a lo que tiene entre los hombres. Pero, obviamente, la mayoría son las de Brasil, son las mujeres más pobres. Y son las que tienen más razones para rechazar a Bolsonaro, con todo su discurso de defensor de violencia policial. O sea, son los más pobres que son las víctimas de violencia policial en Brasil. De todas maneras, con el voto de las mujeres hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la intención de voto y otra es la movilización del voto. Lo digo porque estamos viendo en diferentes países del mundo este fenómeno de candidatos sexistas o percibidos como sexistas, cómo se reacciona diferente a las urnas con dos fenómenos. Uno es la movilización extrema, ¿no? Un candidato que dice barbaridades y que las mujeres se movilizan tanto para votar como para presentarse. Pasa en muchos países, pero ojo porque también puede pasar lo que pasó aquí en 2016, y es que cuando esto pasa, cuando hay un candidato de esta parte, también puede movilizar a las mujeres en sentido contrario, es decir, para quedarse en casa y no votar, porque están totalmente decepcionadas con el panorama político, con la frustración, con que nadie se levante, con que nadie hable. Es decir, se pueden generar los dos escenarios. Lo digo porque una cosa es lo que se responde en las encuestas, que es la intención de voto, pero nadie mide la dureza de ese voto. Es decir, con cuánta seguridad estas mujeres que dicen que no van a salir a votar después por el candidato contrario. No, porque yo también creo que las mujeres, como los hombres, no votan solamente por un motivo solo, ¿no? Sí. Entonces aquí, en Europa, mujeres votan por el tema de inmigración o el tema económico de la misma manera que votan los hombres. También hay el factor de candidatos que son sexistas y que tienen una terminología violenta contra las mujeres. En Brasil, el tema de la seguridad, particularmente en centros urbanos, es una cosa que le toca mucho a la mujer. Entonces ese mensaje de Bolsonaro, no obstante su violencia sexista, es un mensaje extremadamente, yo no te digo atractivo, pero ciertamente es alguien que va a tomar las riendas en contra de los ladrones
los atracadores. Viendo estos números, me parece que es a 9 días. Es que parece mentira que estamos a poco más de una semana. Del país más poblado de América Latina. Sí, como que esta elección ha pasado más o menos desapercibida con todo el circo que tenemos aquí en Washington, pero es de que deberíamos estar espantados. Pero todos los números indican de que esa segunda ronda es casi que inminente. Bolsonaro y Haddad. Sí, eso es lo que va a ser. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Peter Schechter por haber estado aquí, Dorito Toribio, Juan Carlos Hidalgo y Claudia Trevisan. Y a ustedes los espero la semana entrante en Club de Prensa.